Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 31. La carretera sumergida. Caso número 31. Alejo Acosta. Declaración realizada por Alejo Acosta el 14 de julio de 2025, con respecto a los hechos ocurridos en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Hace más de 20 años que me dedico a lo mismo. Soy camionero. He recorrido casi todas las rutas del país, de norte a sur, de este a oeste, y creo haber visto de todo. Tormentas que parecían partir el cielo en dos, animales que cruzaban en la noche de la nada, pueblos donde el tiempo parecía detenido. Pero lo que me pasó una madrugada de julio en Entre Ríos no se parece a nada de eso. Fue como si hubiera entrado en un lugar que no tendría que existir. Esa noche yo llevaba un cargamento de cereales desde Santa Fe hasta Gualeguaychú. Iba por la Ruta Nacional 12, que en esa zona es bastante monótona. Campos, algunos bañados, tramos largos sin estaciones de servicio. Caía una lluvia pesada, de esas que obligan a ir con las luces bajas porque el agua refleja demasiado. Había niebla baja y por momentos la visibilidad era de apenas unos metros. A las 3 de la mañana, cansado, decidí frenar en un pequeño parador para tomar un café. No estuve más de 15 minutos. Cuando retomé el viaje, la lluvia se había intensificado. A los pocos kilómetros vi un cartel verde en mal estado que señalaba un desvío por obras. Lo curioso es que yo conocía esa ruta, la había hecho cientos de veces y jamás había visto un desvío ahí. Pensé que con las lluvias tal vez se había inundado algún tramo y habían habilitado un camino alternativo. Así que seguí la indicación. El asfalto se volvió más angosto, sin líneas pintadas. A los costados, en lugar de campos, empezaron a aparecer postes de luz inclinados, oxidados, como si hubieran estado abandonados mucho tiempo. Avancé con precaución, hasta que noté algo extraño. El pavimento se perdía bajo una capa de agua oscura. Era como un camino sumergido. Me detuve por un momento, miré hacia adelante con las luces altas. El asfalto continuaba recto, bajo un espejo de agua que reflejaba mi camión. No parecía profundo, pensé que sería un tramo inundado nada más. Con un camión cargado no es raro atravesar zonas así. Me decidí a avanzar. El agua cubrió las ruedas delanteras y escuché ese chapoteo fuerte contra los guardabarros. A los costados empecé a ver algo que me hizo helar la sangre. Techos. Casas semi-hundidas. Una vieja estación de servicio con el cartel corroído, apenas sobresaliendo del agua. Incluso juraría haber visto un campanario torcido, con la cruz a medio caer. Era un pueblo entero bajo el agua. La radio del camión, que había estado en silencio, comenzó a emitir estática. Entre los crujidos se colaba una voz lejana, incomprensible. Pensé que sería interferencia por la tormenta, pero la sensación era distinta, como si alguien estuviera intentando hablar desde muy lejos, desde abajo. Seguía avanzando, cada vez más nervioso. El agua llegaba a la mitad de las ruedas y yo empezaba a temer que el motor se ahogara. De pronto vi luces por el espejo retrovisor. Eran faros de otro vehículo, acercándose rápido. Pero lo extraño es que las luces parecían flotar a unos centímetros sobre el agua, sin proyectar reflejo. Aceleré, buscando salir de ese tramo lo antes posible. Pero el camino parecía no terminar nunca. Cada vez que creía ver tierra firme adelante, el agua seguía. Los postes de luz inclinados se repetían, como un mismo decorado una y otra vez. Empecé a desesperarme. De pronto, el motor tosió y pensé que se me iba a parar ahí, en medio de ese lago imposible. Golpeé el volante con fuerza y recé. Y entonces, como si hubiera atravesado una frontera invisible, el agua desapareció. El asfalto estaba seco. El cielo seguía encapotado, pero ya no llovía. Frené de golpe. Bajé del camión con las piernas temblando. Miré hacia atrás. No había agua, ni casas sumergidas, ni faros. Solo ruta vacía. Volví a subir y seguí manejando hasta Gualeguaychú sin detenerme. Cuando llegué, lo primero que hice fue revisar el mapa de la zona. Ningún desvío, ningún pueblo sumergido, pero yo sé lo que vi. Y cada vez que vuelvo a pasar por ese tramo, rezo para que la lluvia no me obligue a tomar ese desvío otra vez.
Fin de la declaración. El relato de Alejo Acosta me llegó por recomendación de un colega suyo, que escuchó la historia en una cena y pensó en nosotros. El detalle del pueblo bajo el agua me intrigó de inmediato, porque en Entre Ríos existen efectivamente localidades que quedaron sumergidas por represas y desbordes de ríos. Decidí investigar. Primero, con respecto al supuesto envío, revisé mapas actuales y antiguos de la Ruta Nacional 12. No hay registros de obras recientes ni de desvíos habilitados en el tramo mencionado. Sin embargo, encontré un dato interesante. A pocos kilómetros de ahí, en los años 70, se construyó la represa de Salto Grande. Decenas de familias fueron reubicadas y varios parajes quedaron bajo las aguas del embalse. Entre ellos, un pequeño pueblo llamado Santa Elena Vieja. Por otro lado, buscando en archivos de la provincia, encontré fotos inquietantes. Campanarios y techos asomando en la superficie del embalse, antes de que se completara la inundación. La descripción coincidía a la perfección con lo que Alejo dijo haber visto. Pero Santa Elena Vieja está a más de 60 kilómetros del lugar donde él asegura haberse desviado. No hay manera de que pudiera atravesarlo en camión, a menos que el desvío no existiera en el mapa. Contacté a otros camioneros y vecinos de la zona. 3 de ellos mencionaron algo parecido. Un camino que aparece cuando llueve mucho. Luces raras en la ruta, como si otro auto te siguiera. Casas bajo el agua, pero después no hay nada. Nadie quiso hablar en público. Todos aseguraban que esas experiencias sucedían de noche, bajo tormentas fuertes, y que eran imposibles de registrar con fotos o videos. Los aparatos se quedaban sin batería o las imágenes salían negras. Creemos que podría tratarse de espejismos producidos por la combinación de niebla, agua en la ruta y cansancio, pero eso no explica las estructuras visibles ni los testimonios coincidentes. Hay teorías que sostienen que ciertos lugares guardan improntas de lo que fueron. En este caso, los pueblos sumergidos podrían manifestarse bajo condiciones climáticas específicas. Lo más inquietante de este fenómeno inexplicable es la posibilidad de que, de algún modo, los conductores entren en un espacio fuera del tiempo, una especie de conexión con el pasado antes de la inundación. Decidí recorrer por mi cuenta el tramo de la Ruta 12 donde Alejo mencionó el desvío. Conmigo estaba Sofía Romero, quien documentó todo. Llovía intensamente. No encontramos ningún cartel de desvío, pero en un momento el GPS marcó un desvío inexistente, un camino que no estaba ahí. Intentamos seguirlo, pero la carretera era recta, no había salida. Durante algunos minutos, la radio del auto comenzó a emitir la misma estática que describió Alejo. Entre el ruido se filtraban voces apagadas. Sofía logró grabarlas. Al analizarlas después, se escuchaban nombres y fragmentos de oraciones, como si fueran listas de personas. Este caso se suma a una larga lista de fenómenos donde los pueblos desaparecidos parecen negarse a morir del todo. Lugares borrados por represas, inundaciones o decisiones políticas, que resurgen como ecos en la tormenta. Alejo no fue el primero en atravesar esa carretera fantasma, y probablemente no será el último. La pregunta es, ¿qué hay realmente bajo esas aguas? ¿Un recuerdo del pasado o un llamado desde el otro lado? Semanas después de la salida de campo, revisé nuevamente la grabación de la radio que Sofía logró captar en la Ruta 12. Lo que al principio parecía un murmullo incoherente, comenzó a tomar forma. Algunas palabras se repetían con claridad. Entre ellas, un nombre propio, Alejo Acosta. Se me erizó la piel. No era un error de la grabación, estaba ahí, claramente pronunciado entre la estática. Como si el pasado del pueblo sumergido estuviera conociendo a quien lo había visto. Intenté rastrear el origen de la señal. Ningún transmisor registrado, ningún repetidor, nada en los mapas. Era como si la ruta misma, el camino que no existía, hubiera decidido hacerse presente para marcar a los que lo atravesaban. Desde ese día, cada vez que paso por la zona durante tormentas fuertes, evito mirar el espejo retrovisor más de lo necesario. No quiero ver reflejado lo que no debería estar ahí, ni quiero escuchar mi nombre mezclado con la lluvia y la estática. Al final, no sabemos si los pueblos sumergidos vuelven para recordarnos que existieron, o si nos llaman para quedarse con nosotros, aunque sea solo por un instante. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.